Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos, así que le damos la bienvenida. Boris, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros amigos que nos siguen lunes a lunes y pues en la radio pues todos los días, durante toda la semana. Damos gracias y por la confianza que nos tienen de permitirnos entrar a vuestros hogares. Definitivamente eso es una bendición y estamos agradecidos por esa confianza que nos tienen. Entonces, iniciaremos nuestro estudio bíblico hoy día. Vamos a hablar sobre levántate y anda, el paralítico que viene a Jesús llevado por sus amigos. Vamos a hablar sobre ese tema que se encuentra en Mateo capítulo 9. Padre, queremos darte gracias por tu misericordia, tu bondad. Oramos que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Podamos ver con claridad, Señor, cuáles son las riquezas a las cuales tú nos has llamado, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el capítulo 9 leemos, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a la ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, vamos a detenernos un poco. Primero leeremos todo el pasaje y luego nos detenemos paso a paso. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que le había dado tal potestad a los hombres. Vamos a hablar sobre este pasaje en esta tarde. Resulta que cuando dice y sucedió, aconteció, que le trajeron, esa palabra en el griego y en las costumbres judías significa que algo importante va a suceder. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Unos hombres entraron con un amigo, probablemente un amigo o un pariente, que era paralítico, o sea que lo trajeron en una camilla. Ahora, la palabra en el hebreo para referir a camilla o a andar, es jaleja, algo así suena. Esto tiene que ver con nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, ¿sí? Y la palabra halaja es ley, la ley de Dios, que son muy similares, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios con nuestro caminar tiene mucho que ver. Y ese hombre, obviamente, en la vida natural, pues no caminaba, estaba paralítico. Y no caminaba. Pero yo creo que muchos están igual que este hombre paralítico. No caminaba, porque su caminar no estaba de acuerdo a la palabra de Dios. O sea que él no podía caminar porque estaba paralítico. Y estaba paralítico no solamente físicamente, sino que espiritualmente también. Por esa razón, Jesús, cuando lo ve y ve la fe de ellos, lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados.
Porque para poder caminar con Jesús, nosotros no podemos tener relación con el pecado y nuestra vida tiene que ser limpia de pecado si queremos caminar con Jesús. Nuestro caminar tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida y lo que nuestra vida refleja a los demás. En este caso, este hombre está absolutamente lisiado, estaba paralítico, no podía caminar para nada, necesitaba de sus amigos para moverse de un lado a otro. En este caso, necesitó de sus amigos para venir a Jesús, pero notemos que él en ningún momento estaba pensando o queriendo o anhelando mejorar su estilo de vida en el sentido espiritual. O sea, lo que él quería era mejorar su estilo de vida en el sentido natural. Él decía, si Jesús está aquí, no voy a dejar pasar esta oportunidad de que Jesús me haga el milagrito. Y luego yo pueda caminar, pues de esa manera mi vida va a mejorar, mi estilo de vida va a mejorar. Pero él no estaba ni siquiera relacionando esta situación que estaba viviendo, su parálisis, con su parálisis espiritual, porque estaba cargado de pecado. Yo creo, amados, que mucha gente en el mundo, aún tristemente en la iglesia, lo único que buscamos cuando venimos a Dios son los beneficios. Los beneficios que Dios me haga un milagro, los beneficios que Dios me solucione un problema. Y entonces ahí sí acudimos a la iglesia o vamos a algún lugar. Y si viene algún hombre de Dios que ora y sabemos que cura a los enfermos, pues eso se llena, ¿sí? Los estadios se llenan. Los coliseos se llenan porque va a llegar a la ciudad un hombre que ora y que Dios lo usa haciendo milagros. Y entonces corremos porque vemos nuestra necesidad. En este caso, este hombre era paralítico físicamente y no se daba cuenta que también era un paralítico espiritualmente. Y estaba cargado de pecado y eso no le permitía andar ni físicamente ni espiritualmente. Menos espiritualmente. Y ya dijimos que debemos notar que este hombre no vino para buscar perdón de sus pecados. Ahora, si Jesús le dice que tus pecados te son perdonados, obviamente, es obvio, ¿no? Que tenía pecados. La Biblia no nos dice qué tipo de pecados tenía. Sencillamente Jesús le perdonó sus pecados. Ahora, notemos una vez más, por favor, para que no se nos borre esto de la memoria. Si nosotros queremos caminar con Jesús, si nosotros queremos ser levantados, si nosotros queremos escuchar de parte de Dios, levántate y anda, necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Es muy, no difícil, yo diría imposible, caminar con Jesús y seguir cargando nuestros pecados. O sea que una de las condiciones para poder caminar con Dios, obviamente, es nacer de nuevo, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, nuestros pecados son perdonados. Y Dios nos da de su espíritu para poder caminar con Él, ¿sí? O en Él, para poder caminar en Él. Y lo que Dios anhela a partir de ese momento es que mi vida refleje que estoy caminando en Cristo Jesús. Que la gloria de Dios pueda verse en mí. Entonces voy a poder dar buen testimonio de la fe que tengo en mi Señor Jesús. Este hombre tenía fe en Jesús, sí, tenía fe, pero es una fe que solamente busca el beneficio para sí mismo. Hay una fe que es salvífica, ¿no? Que salva. Cuando yo confieso que Jesucristo es el Señor, lo creo en mi corazón y lo confieso con mis labios que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, entonces yo soy salvo, ¿sí? En ese caso, este hombre creía en Jesús y creía que Jesús le iba a hacer el milagro, pero no podía mirar más allá de sus narices. Y Jesús le hace el milagro completo. Le dice, hijo,
tus pecados te son perdonados. Y luego los fariseos empiezan a decir, ¿quién es este que se atreve a decir que los pecados te son perdonados? Solo Dios puede perdonar. ¿Quién es este? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dice, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ahora, la pregunta nos haremos en este momento y nos preguntaremos, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Si estuviéramos ahí, ¿qué sería más fácil para nosotros? Obviamente, es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pero, en el caso de cualquier otra persona que diga eso pues, primero ni se nos pasaba por la mente. Y luego, si lo decían, no hubiera pasado nada. Sus pecados hubieran seguido cargados. Hubieran seguido en él. Pero en el caso de Jesús, él sí tenía la autoridad delegada de parte de Dios de poder decir categóricamente, tus pecados te son perdonados. Ahora, quiero que entendamos que para Jesús era más difícil decir, tus pecados te son perdonados, que levántate y anda. Porque para decir, tus pecados te son perdonados, él dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, tiene potestad en la tierra para perdonar, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea que esa palabra tiene potestad, no solamente se refiere a autoridad, sino también tiene el poder de Dios para poder decir a un paralítico, o a un ciego, o a un muerto, levántate y anda. A eso se refiere esa palabra. Tenía la autoridad y la potestad de poder decir ambas cosas. Y Jesús dice ambas cosas. Pero para Dios, para Jesús en este caso, pues no era ningún problema levantar a ese paralítico. Era más fácil para Jesús decir, levántate y vete a tu casa. Porque decir, tus pecados te son perdonados, para que Jesús pudiera decir eso, es porque él estaba dispuesto a ir a la cruz para que nuestros pecados le sean perdonados. Ahora, nosotros ya sabemos cómo es que Jesús murió de manera muy dolorosa, muy tremendamente dolorosa. Era la muerte más cruel que los romanos infringían sobre los seres humanos. Y no voy a describir eso ahora, porque ya creo que todos lo conocemos. Pero para que Jesús pudiera decir eso, a él le tocó ir a la cruz. Ahora, recordemos que él podía decirlo antes o después, porque es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? O sea que en el plan de Dios para rescatarnos, Jesús ya estaba dispuesto desde antes de la fundación del mundo a morir por nosotros. Entonces, para que Jesús pudiera decir, tus pecados te son perdonados, él tuvo que pagar un precio en la cruz. Él llevó nuestras iniquidades, nuestra maldad. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero él murió y resucitó, y murió, fue sepultado, y al tercer día resucitó. Y entonces ahora él tiene, eso nos dice la palabra en Mateo, después que muere y resucita, Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esa misma palabra está puesta ahí, ¿sí? Toda potestad. Tengo potestad aquí en la tierra. Y cuando muere y iba a ser ascendido al cielo, toda potestad, aquí dice en la tierra, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, porque ya él había muerto y había resucitado. Muy interesante entender estas
palabras en la Biblia y entender cómo es que se desarrolló el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces, yo quiero que nos enfoquemos por un momento en la parte importante cuando Jesús dice, tus pecados te son perdonados. En algún momento de nuestra vida, todos los que hemos nacido de nuevo, Jesús nos dijo estas palabras. Yo recuerdo muy bien cuando, por la gracia de Jesús, yo pude entregar mi vida a Él. Cuando la luz vino a mi vida, yo fui alumbrado por el Evangelio. Entendí que yo era un pecador, que necesitaba el perdón de mis pecados. Y cuando Jesús me dijo, tus pecados te son perdonados, yo no entendía todavía en ese momento que por la muerte de Jesús mis pecados habían sido perdonados. No lo entendía, pero era tal el gozo en mi corazón de entender, de sentir, de saber, de palpar, de vivir esa paz interior de saber que mis pecados habían sido perdonados. Ese fue el gozo más inefable que yo había podido experimentar en mi vida terrenal. Sentir en todo mi ser, en mi corazón, en mi conciencia, en mi vida, entender que mis pecados habían sido perdonados y que ahora, como dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que llevó nuestros pecados a la cruz. Y por su gracia, por su amor, fuimos salvados, fuimos redimidos, fuimos comprados con precio de sangre. ¿Sí? Y ahora le pertenecemos a Él. Eso fue lo que pasó en ese momento. Entonces este hombre estaba contento, ni siquiera le dijo, pero maestro, yo vine para que me diera sanidad en mis piernas, pero me estás diciendo ahora que tus pecados te son perdonados. No, por favor, no me siento engañado. No le dijo nada porque yo creo que él estaba muy consciente de qué pecados Dios estaba hablando. Entonces, cuando Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, él sabía de lo que Dios le estaba diciendo, de lo que Jesús, el maestro, le estaba diciendo. Él sabía. Y entonces quedó callado y agradecido. ¿Sí? Ahora, recuerda, en este momento, ahí donde estás sentado, recuerda que el día que Jesús te perdonó los pecados, ese día fue el día más maravilloso. Porque entonces es el día en que nacimos de nuevo, ¿sí? Muy interesante, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, para que sepan todos ustedes, y obviamente el mismo paralítico, que yo soy el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo del Hombre, y que tengo potestad aquí en la tierra para perdonar tus pecados, pero también tengo poder para decirte, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y termina el pasaje, se dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención porque nosotros entendemos y sabemos que las palabras que están en la Biblia no han sido escritas por casualidad. Jesús lo manda a su casa, porque yo creo que el primer lugar para conquistar para cualquier cristiano es su casa. Es su casa, es su familia, es su esposa, son sus hijos, son sus nietos, son sus parientes, son sus hermanos. ¿Sí? Que la gente pueda ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Imagínense este hombre paralítico, no sabemos cuánto tiempo, llega a su casa caminando con la camilla en su mano. Imagínense si era casado, los hijos lo vieron y salieron corriendo. Le dijo, papá, ¿qué pasó? O sea, ya estás caminando. Y el hombre, ¿qué creen que dijo? Ah, sí, tranquilo, frescos. No, seguramente sí, estoy caminando, me encontré con Jesús.
Y miren, la Biblia no lo relata, amados, pero lo digo porque a mí me pasó, ¿vale? Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. Me atrevo a decir categóricamente que eso fue lo que ocurrió. Este hombre llegó a su casa y lo primero que los demás vieron era que él podía caminar, porque eso era lo que se podía ver, lo que se podía palpar. O sea, era tonto pensar que sus parientes y sus amigos no se den cuenta de que este era paralítico, pero ahora está caminando. Eso era lo que se podía ver a primera vista. Y con toda seguridad, pues sus parientes, su esposa, si era casado, le dijo, amor, estás caminando, pero esto es maravilloso, ¿qué pasó? Yo creo que él contestó y dijo, sí, me encontré con Jesús. O sea, ¿se acuerdan que de aquí salimos con la idea de ir a encontrarme con Jesús para que Él me haga el milagro? O sea, era una cosa, él, lo primero que me dijo es, tus pecados te son perdonados. Y ahora estoy feliz, estoy contento, estoy dichoso en mi corazón. Y si Él no me hubiera sanado, si Él no hubiera hecho el milagro para que yo pudiera caminar, de todas maneras, yo estaría feliz. Pero Dios hizo el milagro completo, ¿sí? Y él podía caminar y empezó a atestiguar a la gente. Y la gente al verlo, dice, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Ese es nuestro Padre amado. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el que vino a este mundo, amado, mostrarnos el camino al Padre. Porque la palabra de Dios nos muestra que Jesús vino a mostrarnos al Padre. Jesús vino a decir, mire, todo lo que yo digo, todo lo que hago es porque el Padre quiere hacerlo a través de mí porque los ama. Los ama. Y por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el ministerio de Jesús, amados, es llevarnos al Padre. Llevarnos al Padre, darnos a conocer al Padre. Y si notan las escrituras, le dice hijo. Hijo es un término muy cariñoso, traducido del griego al castellano. Hijo. Le está hablando como si fuera su pariente, su cercano. ¿Sí? Y claro, obviamente, Jesús sabía que el hombre iba a nacer de nuevo. Y le dice hijo. Notemos eso, ¿sí? Dios nuestro Padre nos ama y Jesús vino a mostrar el amor de Dios, el Padre. ¿Quieres caminar con Jesús? Necesitas estar a cuentas con Dios. Dice, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, si tus pecados fueren como el rojo carmesí, ven, yo los haré blancos como la lana. Sí. Él es el único que puede perdonarnos. No importa cuál pecado tengas en tu vida hoy en esta tarde. El pecado nos impide caminar. Probablemente algunos ya estamos paralíticos de tanto pecado que tenemos y cargamos. Ese es el momento de acercarnos a Jesús. Y tal vez y probablemente, así como los amigos de este paralítico fueron generosos con él y lo llevaron a la presencia de Jesús, probablemente esta tarde, este tiempo que estamos pasando juntos, Dios esté usando para llevarte a los pies de Jesús y arreglar cuentas con él. Acércate con toda libertad y con toda confianza y arregla cuentas con él. Y él va a perdonar tus pecados, te va a limpiar de toda maldad. Y si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Y luego vamos a poder caminar sin necesidad de cargar nuestra carga. Bueno, el tiempo se nos va, se nos fue, ya casi se nos termina. Vamos a orar dando gracias a Dios por esta palabra que a mí me ha bendecido mucho. Esta palabra, como les decía, tiene mucho que ver con nuestro caminar y con nuestra relación con Dios de vivir sin pecar, vivir sin pecado.
aborreciendo el pecado, alejándolo de nuestro corazón, permitiendo que Él sea nuestro Rey y nuestro Señor. Cuando nacemos de nuevo, esto debe reflejar en nuestro caminar. Padre, te doy gracias que cuando llegaste a mi vida, por tu gracia y misericordia, tú me levantaste de mi lecho de muerte. Estaba paralítico, lo reconozco, Señor. Pero tú perdonaste mis pecados. Me permitiste caminar, Señor. Y qué maravilla, Padre. Qué gratitud hay en nuestros corazones al saber que nos perdonaste y nos hiciste parte de tu familia, Señor. Gracias, ahora somos tus hijos. Tú nos diste propósito, nos diste identidad, nos diste destino. Muchas gracias. Quiero darte la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Dios, salva Colombia, Señor. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en nuestra historia y oramos tu misericordia, tu intervención, Señor, para esta nación. Que nuevos tiempos puedan venir, que haya temor en el corazón de los colombianos, que tu reino se extienda, que podamos tu iglesia levantarse con autoridad y predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Que esta nación pueda darte la gloria a ti. Muchas gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Muchas gracias, amados, por permitirme entrar en vuestros hogares una vez más. Estoy agradecido, que Dios los bendiga y Dios salve nuestra nación. Hasta pronto.